Estás escuchando Rapto. Bienvenidos y bienvenidas a Ejército Blanco, este podcast que hacemos junto a Lucas Paulinovich. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Muy bien, acá arrancando la semana. Estamos grabando esto un día lunes. Yo estoy reventado, pero igualmente tenemos un programa espectacular por delante, que es un poco la historia del hapkinismo en la ciudad de Rosario. Antes de todo esto y de que arranquemos, te quiero recordar, como siempre, que nos podés seguir en rapto.com.ar. Ahí vas a encontrar siempre los episodios. También nos vas a encontrar en Spotify, si querés, en YouTube. Y me estoy olvidando de algo, seguro que quería decir el otro día y me olvidé a dónde se tendrían que suscribir o eso, pero bueno, se me pasó. En algún momento de todo el episodio se me puede llegar a ocurrir de nuevo y lo tiro. Pero bueno, vamos a lo que nos compete en el día de hoy. Lucas, ¿quién es Pablo Hapkin desde una biografía política? Es una figura muy prototípica. Yo no lo había terminado de dimensionar hasta que me puse a pensarlo para armar este episodio. Y estamos hablando, me parece a mí, de un personaje político muy típico de la ciudad de Rosario y que reúne una serie de condiciones características. En principio, es un dirigente radical que hizo todo el cursus honorum del radicalismo. La escuelita. Toda la carrera para convertirse en radical. Comenzó siendo presidente del Centro de Estudiantes en el Superior de Comercio, siguió inscribiéndose en la carrera de Derecho, llegó a ser el presidente de la Federación Universitaria Rosarina, saltó a la Federación Universitaria Argentina, fue concejal, fue diputado provincial, fue diputado nacional, llegó a ser secretario en un gabinete municipal y alcanzó la intendencia. Es decir, cumplió con cada uno de los casilleros de la experiencia política para formarse como un hombre de la burocracia del Estado, que en términos coloquiales nosotros conocemos como radical, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí que no solo que tiene una formación muy típica del radicalismo, sino que también es muy característico de la política de los últimos 20 años en la Argentina. Para entender bien quién es Pablo Hapkin, me parece a mí que hay que remontarse a la historia del antikirchnerismo. Porque Hapkin comete una primera traición, una primera ruptura, cuando se va del radicalismo y el destino fue la experiencia de Lilita Carrió en ARI. Exacto. Y Coalición Cívica posteriormente. Es decir, la expresión de los radicales, llamémosle cismáticos, que no aceptaban sumarse a la experiencia de la convocatoria de Kirchner a partir del año 2003 y que comenzaron a desarrollar una política de enfrentamiento con el kirchnerismo en donde el sustrato del carrioísmo estaba presente, ¿no? La denuncia como método de construcción política y un posicionamiento más bien moralista que fue muy típico de esos primeros años en donde la oposición al kirchnerismo más dura era desde el progresismo, ¿no? Y su salto a la escena nacional o al mayor protagonismo se da justamente en el contexto en el que se empieza a formar, entre 2009 y 2011 en una primera etapa. Él todavía estaba en una escala local y provincial, pero que ahí, no sé si te acordás que se empieza a formar el Grupo A y que se van gestando las alternativas. Bautizado por Berbisky, ¿no? Exacto. Que eran los primeros acercamientos en una oposición muy dispersa que trataba de aprovechar la derrota electoral del kirchnerismo, de Kirchner en el 2009. Y que buscaba una confluencia hacia una opción más bien progresista, ¿no? Ahí el destino, o mejor dicho, el sueño final era el gobierno de Hermes Wiener, que fue el candidato que finalmente le compitió a Cristina en el 2011. Es interesante eso que vos marcás, sobre todo la cuestión de la diferencia que tenemos hoy con la palabra progresista, ¿no? Porque en ese momento, todo ese grupo político que se denominaba progresista
veía el kirchnerismo, que hoy es calificado como tal, como una especie de populismo de izquierda. No estaba esa concepción de que era un espacio progresista de lo que es hoy. Eso me parece una cosa relevante de cómo en tan poco tiempo, en el transcurso de 13 años, cambia conceptualmente el significado de una palabra. Sí, vos sabés que ahora que lo pienso rápidamente escuchándote, vos sabés que hay una parábola también que me parece que la describe, que es la parábola que hace Ernesto Tenenbaum. A ver. Que es una especie de Hapkin del periodismo, ¿no? Porque hasta tiene un parecido físico de una. Sí, en sus maneras y en su sí, estilo. sí. Es como una suerte de Hapkin del periodismo y que él comienza... Un fundamentalista del medio... simpatizando claro. con la experiencia progresista Sí. de la transversalidad, pero después termina escribiendo un libro llamado ¿Qué les pasó? Exacto. Es decir, ¿qué pasó en el kirchnerismo que se transformó en esta suerte de populismo, corrupción y demás, que a él lo espantaba y que hoy vuelve a un terreno de cercanía a partir de su incorporación a Cenital y a una suerte de elevación a la idolatría de los sectores desencantados del pan-kirchnerismo, que no encuentran dónde hospedarse sentimentalmente y se ponen a escuchar a María O'Donnell y a Tenenbaum para tener alguna mínima orientación. Igualmente, si somos buenos, la parábola que hace Hapkin en ese sentido es por el vector de la derecha. Porque al entrar en Unidos, digamos, me parece que él, como se va de esa lógica del centro, ¿no? Un tipo que estaba más, que en un principio siempre uno lo ataba más con una simpatía hacia la red y termina apoyando a Burrich. Es que a mí me parece que ahí es la realidad del que lo fue llevando, porque si tomamos el fracaso del 2011 de Hermes Wiener, en donde se come realmente una paliza y se frustran todas las expectativas de una superación del kirchnerismo por la izquierda, como era un poco el ideario del Frente UNEN en su momento. Simbólicamente nos pasamos a la situación, aquella escena muy teatral de Lilita Carrió parándose y dejándolo plantado a Pino Solanas en el teatro, que es el comienzo de Cambiemos, la experiencia de Cambiemos. Creo que hay un punto central es el año 2013, cuando empiezan los cacerolazos y fundamentalmente se da ese estado de anomia en Córdoba a partir del amotinamiento policial, lo que pone también a todo el centro productivo en contra del gobierno. El kirchnerismo empieza a replegarse hacia Unidos y Organizados, a un cristinismo duro en su deriva de la revolución imaginaria. Y estos sectores, con Carrió a la cabeza, confluyen en Cambiemos, pero que todavía guardaba un cierto halo de experiencia progresista, transversal. No era una opción derechista dura como la que más tarde llegaría con la irrupción del fenómeno Milei, en donde esos mismos sectores quedan un poco a contrapierna y el Frente Unidos, que hoy tiene vigencia en la provincia de Santa Fe, me parece que lo expresa, ¿no? Es una enormísima heterogeneidad que en el gobierno local funciona muy difícilmente, ¿no? Es todos los días estar tratando de ver más o menos cómo se mantiene un mínimo de concordia. Sí, pareciera también que lo de Carrió en ese momento fue... o sea, lo máximo que se podía correr a la derecha era esa centro-derecha o ese neoliberalismo progresista que encarnaba el primer Macri, que era el Macri de Marcos Peña, digamos. Claro. Ese biotipo. Macri con radicales. Exactamente. Después, analizar la trayectoria política de Burrich en el sentido de cómo se desvía para un lado y para el otro me parece un sinsentido, porque podríamos estar horas y horas enteras hablando de eso, porque no tiene en sí como una personalidad, una ideología bien marcada, sino que se va moviendo de acuerdo a los intereses y siempre la cuestión es mantenerse en el poder. Yo creo que en eso, en ese atributo particular, Hapkin tiene también lo de él, ¿no? Esta idea de siempre estar cercano al poder, digamos, porque cuando tuvo que traicionar el radicalismo lo hizo, no tuvo problemas, que es lo que vos describías antes, yéndose con Carrió. Y cuando tuvo que traicionar a Carrió también lo hizo, y se fue y armó Creo. Yo creo que Hapkin tiene una característica que es un político como los de antes, pese a que no es un hombre
entrado en años, es un político de unos 50 años aproximadamente, es la generación también que comparte un poco con Puyaro, son los tipos que con la vuelta de la democracia estaban en su adolescencia y fueron cobijados bajo el ala de Alfonsín, de Raúl Alfonsín, del expresidente, pero también de Coti Nocilia. Hapkin tiene una enorme y buena relación con el Coti Nocilia. Son los tipos que les han enseñado la política. Jóvenes del antimenemismo, ¿no? Absolutamente. De hecho, hay una anécdota que cuenta todo el mundo de la política acá en Rosario, que lo tiene a Hapkin protagonizando un discurso famoso en alguna marcha, creo que era la marcha de la educación, en años del menemismo, ¿no? Cuando él era un referente estudiantil del radicalismo. Pero creo que ahí también está el origen de ese progresismo anticorrupción, ¿no? De los 90, que tenía un fuerte contenido antiperonista y que es un poco lo que se continúa desplegando a través de Carrió en los años 2000 con el antikirchnerismo. Y llegamos al momento en el que Hapkin se introduce en el gabinete local, se transforma en un personaje de relevancia en la gestión de Mónica Fein. Ahí hay que hacer una aclaración también. Él ya en ese momento estaba con su propio armado político. Se había ido del lado de Carrió, esto que veníamos diciendo antes. Por lo tanto, su entrada en el gabinete de Fein es el logro, digamos, de una elección que a él le permite asumir determinados lugares de poder dentro de ese gabinete, que de otra manera le hubiera sido muy complejo de hacer. Sí, él accede a la Diputación Nacional. Exacto. y desde ahí se introduce. Exacto. Al gabinete y cobra muchísimo protagonismo en una gestión de Mónica Fein en donde ya empezaba a advertirse el deshilachamiento del socialismo rosarino, hasta llegar a una elección en la cual creo que se vio sumamente favorecido, con un gran sentido de la oportunidad y una gran cuota de suerte también. Algo que se va a repetir después más adelante, pero sí, termina con eso. En este caso, me parece a mí, una muy mala candidata que tenía el socialismo, que era Verónica Irizar, que prácticamente era una especie de mini Fein. Exacto. Algo que venía fallando, pusieron como una réplica chiquitita de lo mismo y Hapkin obviamente no tuvo mayores problemas para ganarle la interna y después saltar también haciendo uso de ese antikirchnerismo a su primera gestión de gobierno, que fue la gestión de los años de pandemia. Ahí vos traes a colación una cuestión entre dos personas, dos candidatos, que para mí definen muy bien las características del político que es Pablo Hapkin. Cuando vos la nombrás a Irizar, creo que esto lo hemos hablado fuera de micrófono, yo siempre te he dicho a vos en alguna que otra oportunidad, de que para mí es una de las personas que mejor conoce el estado rosarino, Verónica Irizar. Ahora, esa cualidad técnica de ella no se traduce en una cualidad política. Y para acceder a lugares de ejecutivos, vos tenés que tener esa característica. Y yo creo que ahí es donde hace la gran diferencia Hapkin. Hapkin, por esto que yo decía antes, que es un político como los de antes, es un gran cultor de la rosca, es un tipo que tiene una enorme memoria, que se acuerda de todo lo que le dicen, de cada persona que ve. Es muy bueno para la negociación mano a mano, le gusta. Tiene relaciones políticas con todos los sectores que hacen a la ciudad, empresarios, políticos, sociales. Pero, como tiene eso de bueno, después tiene un problema grave, que es la cuestión de cómo gestiona los equipos de trabajo. Y creo, ¿y por qué digo esto? Porque al tener como contrincante una persona como Verónica Irizar, él desde la política le resultó mucho más fácil la campaña, la cercanía, era menos impostada, se notaba que le costaba menos. De hecho, me acuerdo que Irizar en ese momento, antes de empezar la campaña, tenía ortodoncias. Y se las hacen sacar justamente porque eso como que no daba una imagen adulta. O sea, la recontra laburan. Bueno, Hapkin no necesitaba todo eso. El tipo venía muy fogueado de la rosca parlamentaria, de la rosca en el consejo. Sí, un saludador crónico. Tremendo, pero aparte un tipo que se acuerda de los nombres. Porque yo hablaba mucho de esto con otras personas, ¿no? Digamos, me llamaba la atención. Digo, bueno, pero ¿cómo hace? Un tipo que tiene mucha memoria, que se acuerda de esas cosas, que entiende que parte de su imagen política depende mucho de esas cuestiones. Por eso te digo que es como un político de antes, que tiene esa característica que para mí lo define bastante. Ahora bien,
una vez que vos lográs con todo eso llegar a este lugar, que es el lugar que él soñó toda la vida, porque él tipo es un rosarino que de verdad ha querido siempre ese lugar, el lugar de intendente, llegás a la intendencia y te encontrás con la gestión. Y me parece que ahí es donde empiezan los grandes problemas de Pablo Hapkin. No, digo, es paradójicamente... Te tiré la pelota. El problema inverso al esperado. Es decir, porque claro, si cuando Hapkin llega a la intendencia se suponía que iba a ser un intendente de mucha gestión y que tal vez tuviera problemas vinculados a los aspectos políticos. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, ¿no? Claro, en fue lo al revés. político logró estabilizar una situación a nivel local al punto tal de que se instaló casi que una doctrina de la unanimidad desde el control del Consejo, desde el consenso que tienen los medios de comunicación, hasta incluso en la aceptación de la gente, porque los problemas de gestión son notorios, son muy profundos, pero sin embargo no tienen la repercusión que expresa el enojo del que pisa el bache. Ahí hay un tema que lo podemos dividir en dos, ¿no? Una primera parte que es Hapkin como gran rosquero, como gran tomador de café, que lo hemos dicho varias veces acá. Muchacho bueno de acá de Rosario. Que tiene vínculos con todos los sectores, tiene mucha facilidad para el mano a mano, la conversación, el uno a uno y generar en ese sentido acuerdos. O sea, es típicamente, prototípicamente un parlamentario. Como te decía, típicamente un hombre de parlamentar, de llegar a negociaciones, de llegar a acuerdos, sabe cómo repartir, digamos, los lugares de poder para que eso le permita a él tener un traspaso por el legislativo, digamos, como el que tuvo sobre todo en la primera parte de su gobierno. Hay que decir que le tocó gestionar la ciudad en un momento muy complejo que fue la pandemia, en donde es una de las pocas veces que vamos a ver que un funcionario que no sea él tome relevancia, porque esa es otra característica de él. Es una persona que tiene un manejo muy personal de la política. En ese momento era Caruana porque estaba como secretario de salud, tenía que salir a poner la cara, no le quedaba otra. Y aparte, era su lugar. Y resultó eyectado del hapkinismo, o por lo menos de la cercanía. Exacto. Pero me parece que también se da esta cuestión de que ahí él, en un primer gabinete, en la búsqueda de imponer su impronta, había que desarmar determinados lugares de poder que tenían una trayectoria y estaban aceitados por casi 30 años, digamos. No solamente salud, era todas las reparticiones del Estado municipal. Tiene que armar un gabinete en el que va a buscar mucha gente que es de afuera, que para asumir una secretaría vos necesitás un tiempo para entender cómo funciona eso, rápidamente te agarra la pandemia, digamos, eso generó un desgaste muy fuerte en todo lo que fue su equipo. Y después, eso, digamos, eso por un lado. Pero después esta cuestión de su poca capacidad para abrir el juego y tolerar protagonismos. Cada uno que asumió protagonismo durante su gestión, lo puede ver, se fue. En algún momento se fue. Por diferencias, por cuestiones de gestión, por no llevarse bien con el liderazgo que ejerce Hapkin. En eso... por eso digo, para mí es un tipo muy del parlamentario al cual el traspaso al Ejecutivo le costó y le cuesta muchísimo, porque asumir ese rol implica que vos tenés que abrir el juego para que los otros puedan hacer. Si tu manejo es siempre uno a uno, mano a mano, tenés un problema, porque lo que uno recoge de hablar con mucha gente que ha estado cercana a Hapkin, que ha estado inclusive en la gestión, es la cuestión de la radialidad. Entonces, vos tenés equipos de trabajo los cuales, si tienen miedo de tomar decisiones o de llevar adelante determinadas políticas, porque nadie sabe quién tiene el liderazgo en ese equipo. ¿Por qué? Porque Hapkin habla directamente con la persona que necesita que lleve adelante una decisión, pero rompe las cadenas de mando. Claro. Esa cuestión, que es muy de un tipo que está
arriba de los temas, es para mí su característica que lo define, que es un gran parlamentario o es un tipo que tiene madera de parlamentario pero no tiene madera de gestor. La solución política que encontró durante su primer gobierno a esos déficits de gestión muy evidentes fue la del arte de la desresponsabilización. Absolutamente. Que eso se vio favorecido por el contexto en donde era oposición plena, era oposición en Santa Fe y oposición a nivel nacional, lo que le permitía tomar esa posición de victimización que le rindió muchísimos frutos y que tal vez fue lo que en definitiva contuvo las resistencias, los rechazos a la hora de enfrentar el escenario electoral, ¿no? Porque Hapkin renueva la intendencia en un marco en donde todo parecía que, o mejor dicho, el comentario por abajo era: es imposible que Hapkin renueve por lo mal que le fue. Sin embargo, ganó otra vez. Y en ese ganar otra vez me parece que vuelve de nuevo esta cuestión del antikirchnerismo. Me parece a mí que se ve favorecida por esa referencia antikirchnerista, en donde la opción por izquierda en la ciudad de Rosario estaba demasiado referenciada en el kirchnerismo, y a la par estaba sucediendo algo tanto a nivel nacional como en la provincia, como a nivel local también, que todavía no terminamos muy bien de comprender, pero que es este fenómeno de viraje en el cual se están produciendo situaciones imprevistas, desconocidas y que todavía nadie termina de asimilar con la irrupción de Milei, pero fundamentalmente con todo lo que pasa por abajo, que algunos llaman derechización o el término que se le quiera poner, pero que en definitiva es algo que está pasando y que descoloca a todos los actores de la política. Me parece que eso también operó en el momento electoral en Rosario para que Hapkin surgiera como la alternativa para que no ganara Monteverde, que era la izquierda, que era el kirchnerismo, que era la posibilidad de la continuidad de un modelo que se estaba agotando. Uh-huh. Sí, yo pienso cuando te escucho y porque analizándolo también desde otras miradas, yo creo que él en ese sentido es un político pragmático, digamos, entiende por dónde van determinadas cuestiones y se suma y se va moviendo de acuerdo al tiempo político. Como decís vos, ha tenido la posibilidad, teniendo a Perotti en la gobernación y al kirchnerismo en la nación, de poder victimizarse en un montón de cuestiones que son del ámbito municipal y que no ha sabido resolver. La cuestión de la noche era uno de los temas, se empezó a resolver recién con la ordenanza que salió la semana pasada, pero que fue muy trabajosa. Ustedes lo saben mejor que yo. Cuando digo ustedes son Lucas y los dos Lucas, digamos, Canalla y Paulinovich. Pero después tenés los problemas del transporte, tenés el problema de la limpieza de la ciudad, tenés el problema de la indigencia. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la ciudad, que son responsabilidad de la ciudad y que se han logrado, y creo que en eso es producto de su habilidad política, de poner el foco en otro lado. Después, como vos decís, yo eso lo comparto también, creo que ha tenido mucha suerte a la hora de tener que enfrentar candidatos. Uh-huh. La primera fue Irizar, que todo lo que hablábamos antes, creo que en eso él estuvo muy favorecido, además de un socialismo que venía muy desgastado después de tantos tiempos de gestión, con una intendencia de Fein bastante deficiente, que vista hoy a la distancia, básicamente para mí Churchill, digamos, en comparación con el hoy, es así, por más que exagerado lo que digo, ya lo sé. Después, vuelvo al tema de Monteverde, me parece que ahí lo que vos marcás es central, es un punto clave. Una de las cosas que se ufana Hapkin es que fue el único oficialismo, o uno de los pocos oficialismos, que revalidó su mandato después de la pandemia, cuando todos los demás perdieron. Lo que uno tiende a pensar cuando escucha esto y que viene del propio Hapkin es decirle, bueno, pero vos del otro lado tenías a un candidato a intendente que todavía le falta un camino de maduración, que creo que lo está haciendo en este momento y que va a llegar muchísimo mejor parado primero a 2025 y después de ahí veremos si tiene el suficiente aire y la capacidad política para
plantarse en 2027 como un candidato serio. O sea, creo que eso le jugó muy a favor. Un político plantado de 50 años, con una vida en la ciudad, con una carrera política extensísima, contra un Juan Monteverde que, si bien viene peleando desde hace muchos años por llegar a la intendencia, sigue siendo un joven prospecto político de 30 y pico de años, no me acuerdo ahora qué edad tiene. 38, 9. Bueno, 38, 39, que todavía está entrando a ese momento de su vida. De hecho, vos lo ves cómo ha cambiado de su fisonomía, cómo ha cambiado su vestimenta, su forma de hablar. Está muchísimo más preparado hoy para ser candidato de lo que estaba en el 2023. Entonces también las personas son su tiempo y su circunstancia. Y en eso Hapkin ha tenido mucha suerte. Porque después de lo que fue la primera gestión, la sensación que teníamos todos, lo que más o menos estamos viendo en política, era que le iba a costar mucho revalidar. De hecho, le costó. Y a esa suerte le agrega cierta habilidad para encontrar estas soluciones políticas a los problemas que se le presentan. Porque hoy, en su segundo gobierno, podríamos decir que lo que practica es el tiempo de la ambigüedad. Porque es casi oficialista a nivel provincial y casi opositor a nivel nacional. Es un pragmatismo casi logra un punto de equilibrio que le permite sortear, en primer lugar, la enorme heterogeneidad que tiene el Frente Unidos, que reúne desde el PRO más recalcitrante hasta el socialismo más purista del hermesvinerismo. Todo en un mismo frente, en donde tenés a dirigentes o espacios políticos que están alineados al gobierno nacional, como lo plantea la conducción o la referencia de Patricia Bullrich, y sectores que están enfrentadísimos al gobierno nacional, como por ejemplo el socialismo, en donde hay un planteo de oposición directa en el Congreso Nacional. Toda esa confusión se da dentro de un espacio político que tiene que gobernar la ciudad de Rosario y que hoy lo tiene a Hapkin a la cabeza de la municipalidad, pero con algunas situaciones que se dan hacia adentro de la política rosarina que me parece a mí que empiezan a avisar algunos inconvenientes. Uno es evidente, ¿no? Es el problema de la continuidad o la sucesión. Si es continuidad, de ir, digamos, por la prolongación de su presencia a nivel local, hay limitaciones muy, muy concretas. Y si es la sucesión, implica el pasaje de Hapkin como figura política a la provincia, lo cual tiene la dificultad de su estricta rosarinidad, es decir, Santa Fe le queda muy lejos a Hapkin porque es poco conocido y porque es demasiado rosarino, y al mismo tiempo porque en su espacio político no tiene nadie de peso como para colocar, al mismo tiempo que el comité radical rosarino queda en manos de Puyaro, con su 1.000.000 de votos a cuestas, que logra desplazar a la UNR, es decir, el radicalismo más soft, progre, woke, digamos, que venía teniendo en el comité rosarino un punto de efervescencia. Hoy aparece Puyaro, que es un perfil más conservador, más ligado a los departamentos, más ligado a los senadores, más ligado a un radicalismo distinto, de vieja escuela. Eso me parece a mí que también configura un poco el escenario en el que Hapkin tendrá que moverse. Sí, además ahí vos lo que tenés en esta descripción que vos haces al final es el gran contraste de lo que es un perfil de gestión y de rosca de gestión con un perfil de rosca más de negociación parlamentaria, que es donde yo lo ubico a Hapkin. De hecho, yo creo que el mayor problema, además de su rosarinidad, es la falta de gestión que tiene hoy la ciudad. Entonces, cuando digo falta de gestión, quiero decir de resolución de problemas concretos, digamos. Después no tengo duda de que hay equipos de trabajo que se juntan, que se reúnen, que hacen política y demás. Ahora, vos podés discutir un montón de política, pero si después no resolvés los principales problemas que tiene la ciudad, te pasa que ya no se va a poder ocultar, digamos. La próxima vez, ¿contra quién se va a enfrentar
por un cargo de gestión. Bueno, ahí vamos a ver si esta vez la tiene. No es que la tuvo fácil, pero si puede llegar a lograr sostener esos lugares de poder. Después está la cuestión que vos bien marcás, que es que no tiene sucesor natural propio. Creo que es un espacio que es unipersonal. En eso creo que también se parece bastante a ciertas expresiones de la política, no solo local, sino nacional, esta cuestión muy personalista, que es yo y no hay otro más. Digamos, fíjate que esta gestión, sobre todo esta segunda gestión, no tiene fusibles, es él todo el tiempo, adelante de la cámara, poniendo la jeta, hablando. Y bueno, eso genera un enorme desgaste en cualquier político. En cambio, en el caso de Puyaro, se nota que es una persona de un perfil de mucho más de gestión, porque sostener la heterogeneidad que está sosteniendo y llevando adelante las políticas, no solo de seguridad, pero sino toda la política, digamos, en general que está llevando dentro de la provincia, implica otro tipo de perfil. Yo, en particular, y me puedo equivocar porque faltan muchos años para esto, lo veo complicado para la carrera a la gobernación. Sobre todo porque no imagino a los radicales cediendo ese lugar a un expatriado, digamos, como puede ser Hapkin, porque está bien, tendrá su origen radical, pero él hizo el camino de la tradición política, primero con el ARI, con Lilita Carrió, y después a Lilita Carrió para hacer su propio partido. No sé para dónde va a ir después de eso. Me da cierta incertidumbre. Pero bueno, no lo veo. A su vez, acá en Rosario, Hapkin, que es de UNR Derecho, tiene una alianza con María Eugenia Smook, que es de UNR Facultad de Ciencias Políticas. Podríamos llamar el ala más progresista, la de Facultad de Ciencias Políticas, y el ala más pragmática, conservadora, si se quiere, es lo que venimos describiendo. El ala de Derecho, sin llegar a serlo, ¿no? Porque la Facultad de Derecho de Rosario está lejos de ser conservadora, es una facultad progresista, notoriamente. Volvemos al debate de Rosario. Y volvemos al debate de Rosario justamente porque me parece a mí que en ese enclave progresista en el que se debaten Hapkin sin sucesión y la posibilidad de una candidatura hacia adentro de esa alianza con María Eugenia Smook, que tiene la pretensión histórica de llegar a la presidencia y tiene el reclamo histórico a la intendencia. A la presidencia también. A la presidencia también. Al consejo. Y eso es lo bueno que tienen también algunos de los dirigentes radicales, ¿no? Que Obvio. aspiran, si pudieran gobernar el continente, si hubiera una institución que gobierna el continente, aspirarían a eso también. Pero vuelvo. María Eugenia Smook, que tiene también la pretensión histórica de la UNR de llegar a colocar a la UNR de Facultad de Ciencias Políticas, que es la que conduce la UNR institución. Exacto, hoy, Bartolacci, que es el esposo de María Eugenia Smook, y cargan esa pretensión de lograr poner uno propio en la intendencia. Pero en esa disputa aparece el factor Puyaro. Claro. Que Puyaro es de Hugues, es del departamento General López, pero tiene residencia en Rosario porque vino a estudiar y se quedó. Esa doble nacionalidad le da una ventaja que le permitió, en este caso, desembarcar en el comité rosarino, lo cual es un dato de suma relevancia, y al mismo tiempo jugar una carta en la posibilidad de llegar a la intendencia con un actor propio. Y ese actor, ya lo hemos charlado acá, es potencialmente Federico Lifchit, que es el hijo de Miguel Lifchit, que pertenece al Partido Socialista, pero que políticamente trata de expresar y capitalizar este viraje que está sucediendo en Rosario, en donde está dejando de ser progresista y está empezando a aparentar otra cosa. Un socialismo libertario, podríamos decir. Un socialismo antisocialista. Claro. Y un lifchismo anticasta. Es una extrañeza. Claro, es muy extraño. Pero reunidos esos dos componentes en un muchacho muy joven, con muchísima belleza y con un apellido deslumbrante para los oídos de cualquier rosarino. Y con la ambición política, que eso siempre es clave. Digamos. Y con una enorme capacidad de obediencia.
a lo Palermo, sabe Sí. cuáles son sus limitaciones y hace lo que tiene que hacer. Bueno, eso es una característica importante para un político, conocer tanto sus debilidades como sus potencialidades. Yo creo algo ahí en lo que vos decís, que, digamos, ¿por qué antes no te nombraba a Schmuck como una sucesora natural de Hapkin? Porque para mí no es natural, va a ser impuesta. Yo quiero, y lo digo impuesta porque, digamos, si bien esa relación de ese trinomio que son Bartolacci, Hapkin y Schmuck funciona, son amigos, se conocen de hace años, también son, en ciertas cuestiones, son rivales políticos. Totalmente. Claramente. Entonces yo creo que si se impone la posibilidad de una Schmuck candidata en 2027, primero va a tener que pasar por 2025, claramente. Va a ser también algo, va a ser una negociación trabada, la veo, entre Hapkin y el binomio matrimonial. Y sí, lo que veo es, hablando también con distintas personas, es un perfil muy similar al de Pablo Hapkin en cuanto a lo que puede llegar a ser su gestión. Tal vez después uno se equivoca y hace una gestión extraordinaria y se transforma en una estadista impresionante, pero de primera mano lo que uno encuentra es muchas similitudes. Gracias. En esta cuestión de una política profesional de una gran rosca parlamentaria, pero que no está todavía probada a ese nivel de gestión. Y no, con los que yo por lo menos he hablado, no le ven ese perfil de gestión. Porque, por ejemplo, Mónica Fein, hoy parlamentaria, por cómo se mueve y cómo se movió sobre todo en su gestión, tenía perfil de gestora. Después puede ser mejor o puede ser peor. Yo tenía una idea, que ya lo dije antes, de que hoy a la distancia lo veo distinto. Pero me parece que ahí ese inconveniente está como muy claro. Y después es lo que vos acabás de marcar con Federico Lifshitz, que ya demostró Puyaro de que a Hapkin no se la va a hacer fácil. Le puso a Tessandori en la interna. Lo obligó a ir a una interna con Tessandori, que es un periodista. Esas cuestiones me parecen que a él lo ponen en un lugar en donde también hasta podría pensarse en cierto corrimiento de la política, tal vez por un periodo. Yo eso me da la sensación como algo viable. Porque te repito, para mí la gobernación es muy cuesta arriba, la tiene. Sobre todo teniendo en cuenta que Puyaro va a querer poner su sucesor. Y lo que yo recojo de otros que están un poco más cerca de la política provincial es que ahí el foco de Puyaro hoy está puesto en su ministro de la producción. Que se me fue el apellido, Pucciarelli, creo que es, si no me equivoco. Que pareciera que por todas las señales que está dando, sobre todo de los equipos que lo rodean y demás, y cómo aparece constantemente siempre con el gobernador, es la persona que estarían construyendo a futuro para ir por ese lugar de sucesión, si es que no se da la posibilidad de la reelección con la reforma constitucional, que es algo que se está también trabajando. Sí, lo cual también es una opción probable para tener en cuenta. Absolutamente. La reforma constitucional y tomando en cuenta el grado de determinación y ejecutividad de Puyaro, es posible también, era difícil, me metí solo ahí, es probable también que esa reforma, en caso de salir, también pueda incluir la posibilidad de la reelección, algo que en todos los proyectos que se venían ni siquiera discutiendo, que se venían planteando como posibilidad de discusión, no estaba incluida la reelección, por lo menos para el gobernador vigente. Siempre se la incorporaba para el que viniera. Con Puyaro me parece a mí que hay que tener en cuenta la posibilidad de que esto surja como iniciativa y veremos qué sucede. Es claro que en el radicalismo provincial hay muchísimos otros candidatos que están en condiciones de competirle a Hapkin, y la salida de Hapkin de Rosario va a ser un problema. Pero la permanencia de Hapkin en Rosario también es un problema. Y es un problema fundamentalmente para Bartolacci y Schmuck, ¿no? Que me parece que son los más deseosos de que Hapkin se anime a jugar a la gobernación.
no le quedan otras opciones a una persona que viene de la política, que está curtido en los distintos cargos, que ir para arriba. Sí, Y también hay en que el ir pensar para de que arriba eso no puede tiene ser- demasiado más. No, y también hay que pensar de que, yo comparto lo que vos decís, pero también hay que pensar de que tal vez este es su techo. Digamos, Yo veo difícil que un político no, como Hapkin se eso- resigne a eso. estamos de acuerdo. Yo te estoy hablando de lo que estamos viendo vos y yo. Ujú. Obviamente que él no va a tener esa visión. De hecho, seguramente tenga ambiciones. Pero también hay que ver si no llegó a ese techo, producto también de lo que le puede llegar a costar armar las alianzas necesarias para poder lanzarse una carrera de gobernador. Digamos, recordad todo el camino que hizo Puyaro para llegar a la gobernación. Cómo las alianzas que hizo con los senadores departamentales, no solamente con Michling y con Enrico, digamos, hay todo un armado, lo que trajinó la provincia. Sí, los años en el Ministerio de Seguridad. Bueno, La cercanía tal con cual. Lifchitz. Bueno, Todos atributos que Hapkin no tiene. exactamente. Y Hapkin tiene un atributo que juega muy en detrimento para el resto de la provincia, que es su condición de rosarino. Y como Rodrigo llevaba el acento como forma de Córdoba identificación, capital. Hapkin lleva su figura de rosarino como identificación. Y eso, particularmente en Santa Fe, resulta complejo. Sí. Tiene que aparecer un Wiener con ese aspecto neutro para que en el resto de la provincia se pueda asimilar un gobernador rosarino y bueno, y después una construcción como la que lograron los rosarinos al calor de el derrumbe del peronismo provincial y los favores del kirchnerismo nacional. Sí, y lo otro que tenés que tener, me parece, es una gran capacidad para la tolerancia de la crítica, digamos, ¿no? Para entender que determinados lugares generan mucho cuestionamiento. Me parece que esa materia Hapkin la tiene pendiente. Es una persona extremadamente temperamental inclusive con los colegas a la Sí. hora de relacionarse. Demasiado sensible a la crítica. Por eso te lo digo, que lo cual despierta su temperamento. Lo cual también hay que decir que después termina siendo una persona que rápidamente comprende que se ha equivocado en cierta forma de trato y pide disculpas, pero vos tenés que pensar que una persona en ese lugar de poder genera ciertos temores y cierta incomodidad en el que está del otro lado, que también genera ciertos problemas. Y creo que atemperar esas cuestiones de la personalidad son las que también después te definen como potencial estadista y como potencial gobernante. Yo creo que Puyaro, que es un tipo bastante difícil también, tiene otro temperamento, otra forma de manejarse, que ahí también le ha permitido poder establecer el marco de poder para hoy estar en el lugar en el que está. Sí, y pensando en esta cuestión de los efectos sociales del fenómeno Milei, este posible viraje que suceda en Rosario particularmente, que insisto, remitiéndonos al otro capítulo, que escúchenlo, la discusión si es progresista o conservadora, esa ciudad progresista que es Rosario, que empieza a mutar, en ese contexto, nosotros al inicio, o vos particularmente mencionabas, el hapkinismo. Tal vez el gobierno de Hapkin a nivel municipal no sea el inicio de una construcción política que pueda denominarse hapkinismo, sino más bien su llegada a la intendencia es el punto de eclosión y cierre de eso que se gestó y tuvo en la figura de Pablo Hapkin una referencia muy clara y distintiva. Me parece que hasta acá llegamos con el episodio del día de hoy. No sé si estás de acuerdo, me parece que hemos hecho un panorama bastante amplio de la figura de Hapkin. Los invitamos a que nos acerquen sus comentarios, que lo continúen reproduciendo y que también, ¿por qué no?, nos ofrezcan, nos inviten a hablar también de otros personajes que consideren particulares o especialmente distintivos de Rosario y la provincia. Y de los que les gustaría Hay muchos, saber. hay Sí, muchísimos. claramente. Y vamos a estar buscando eso y buceando para dar este tipo de episodios porque vemos claramente que hay un interés por eso y a nosotros también nos interesa muchísimo. También para hablarlo desde una perspectiva un poco fuera de lo que uno puede acceder mediáticamente.
y poder dar una visión un poco más, no sé si la palabra es libre, pero como más abierta. Amplia. Sí, más amplia, digamos, de los personajes. Así que en eso los invitamos a que se sumen a este Ejército Blanco, que propongan los nombres que les parezcan, que lo compartan, que lo debatan. Inclusive si tienen algo para decirnos que no están de acuerdo, estamos súper abiertos a recibir eso. Como les recordamos siempre, nos encuentran en rapto.com.ar, nos pueden seguir en Spotify, por favor, darle a la campanita para recibir alertas, califíquennos con estrellas, ahí tenemos todas las calificaciones han sido de 5 estrellas, lo cual agradecemos muchísimo, sigan con eso por ese lado, nos encuentran también en YouTube y obviamente quedamos acá a disposición para un próximo encuentro de Ejército Blanco. Hasta luego. Estás escuchando Rapto.